Dice la Escritura que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, el Señor promete estar aquí en medio de nosotras. Acuérdate que la palabra, o sea, la Biblia en sí misma, no es que tenga poder. El poder viene a través del Espíritu que el Señor nos ha dado. Y por medio de ese Espíritu, cuando tú vas a la Escritura, Él es quien te revela. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Cómo es esta revelación del Padre? Porque muchas, a veces, como lo hemos comentado, actuamos en esa religiosidad. ¿Cuántas mujeres tú conoces que conocen mucha Biblia, pero no han sido transformadas? Gloria a Dios que no seamos nosotras, esperemos, ¿verdad? Que no seamos ninguna de nosotras, que nada más nos llenemos de conocimiento, pero no haya esa verdadera transformación. Yo sé que tú y yo tenemos el Espíritu de Dios y Él es quien nos revela. ¿Cuánta gente conoces que conoce la Escritura? Incluso yo conozco ateos que han leído la Escritura, que la escudriñan, pero no hay esa revelación. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir en este estudio. ¿Te parece? Amén. Sabemos que el enemigo está súper enojado, molesto, Sí. ¿verdad? De que entendamos y conozcamos a profundidad al Señor, de que en verdad nosotras nos interesemos en conocer a nuestro Padre Celestial, lo poco que podemos de verdad en nuestra naturaleza humana y limitada conocer al Señor, ¿verdad? Porque podemos conocer, es como un iceberg que está en el mar. Todo lo que nosotras podamos entender, a pesar de ya creernos conocedoras de Él y de la palabra, es como la puntita de todo su conocimiento y de toda su sabiduría. Por eso es que Él nos llama a confiar en Él, a que si no entendemos, el Señor dice, mira, tú no entiendes y tampoco yo te lo voy a explicar. El Señor no está obligado a explicarnos su proceder, pero Él dice, lo que sí es que si tú confías en mí, tú vas a tener mi paz. Tú vas a poder descansar. Así como un niño, todas nosotras tenemos hijos, o la mayoría. Y cuando un bebé o cuando un niño de 6, 7 años tiene hambre, a él no le preocupan los problemas que tú estés pasando, ¿verdad? Si hay trabajo, si hay comida, si hay dinero. No, el niño agarra y te dice, mami, tengo hambre, dame. Y pues tú ves cómo le haces, ¿verdad? Y él no se va a preocupar, él sabe que él confía en su mamá, que a pesar de que no haya o pase lo que pase, su mamá nunca lo va a dejar sin comer. A ese nivel, por eso es que la Escritura dice, háganse como niños. Porque los que nos hacemos como niños en el reino somos grandes, grandes en el mundo espiritual. Amén. Amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre bendito, por este tiempo, donde dice tu palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en tu bendito nombre, tú prometes estar aquí en medio de nosotros. Ya somos más de 3 y estamos agradecidas con tu presencia. Te pedimos por todas aquellas que tienen el interés de conectarse en esta reunión, pero por algún motivo no han podido. Te suplico que tomes el control de todo aquello que impida que podamos tener esta reunión. Aún así, Padre, sabemos que tú tienes un control, que en ti hay propósitos y que tú nos estás enseñando y capacitando para la buena obra que nos has encomendado. Gracias, Padre, en verdad, porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, tu paz, el gozo que sentimos, el deleite que sentimos al escudriñar tu bendita palabra. Eres grande, eres poderoso, mi Adón. Y yo te ruego en esta hora que abras el entendimiento, que abras los oídos y los sentidos espirituales de cada una de mis hermanas, para que no sea palabra de hombre, sino el ruaj a través de tu bendita palabra,
dándonos conocimiento de aquello que tú quieres que en esta hora entendamos. Gracias, Señor, porque tu misericordia se extiende a cada una de mis hermanas y yo confío en esta hora que tú vas a revelarles, como dice tu palabra, cosas grandes y ocultas que tal vez no conocemos, que tal vez a pesar de ser conocedoras de la palabra, no hemos permitido que sea tu espíritu, sino nuestro intelecto humano, nuestra sabiduría, quien racionalice tu palabra. Entendemos que no somos nada sin ti, que nada podemos hacer sin ti, y por eso hoy venimos en humildad a escudriñar tu palabra, a edificarnos mutuamente, a orar mutuamente, porque sabemos que así tú lo has designado. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach, amén, y amén. Amén. Bellas, pues les agradezco, les sigo agradeciendo por este tiempo que el Señor permite. Le pido mucho a Hashem por su trabajo, por sus ocupaciones, por todas sus actividades. Y le doy las gracias por este tiempo que ustedes toman para poder compartir la palabra, para poder tener un tiempo, una cercanía con el Eterno, pues en humildad y esa disposición que muestran para escudriñar. Bellas, vamos a hablar de un tema que es un tema que muchas en su mayoría conocemos, pero que desafortunadamente no hemos podido comprender a profundidad, y es una de las principales causas de que un cristiano, y en este caso una esposa, se frustre, se estanque, sea engañada o desista en el propósito que el Todopoderoso le ha encomendado. Tenemos ya un tiempo considerable como Ministerio de Restauración Matrimonial y es muy satisfactorio y un gran motivo de gozo ver a muchas hermanas que han logrado permitirle a Yahweh que las tome de la mano y no soltarse. ¿Para qué? Pues para comenzar a ver todas las bendiciones, las recompensas y las añadiduras que el Señor les ha prometido aquí en la tierra, además de la vida eterna. Pero también, amadas, desafortunadamente, hemos podido observar a muchas que han permanecido estancadas o peor aún, han desistido en su lucha por la restauración y que engañadas, amargadas y frustradas han cedido su matrimonio y a sus esposos al control y poder de las fuerzas del mal sin hacer más que solo quejarse y lamentarse. ¿Cuántas hermanas conoces así en los grupos? Que solo a lo mejor nosotros tenemos un reglamento en los grupos, pero es muy difícil en un grupo de tantas personas, ¿verdad? Al final nosotros entendemos el proceso, el dolor, porque nosotras mismas lo hemos vivido, pero el Señor nos dice en su palabra que nos debemos esforzar y ser valientes. No podemos nosotros dar rienda suelta a nuestras emociones. Necesitamos, como ya lo hemos visto en los estudios, aprender a depender del Señor. Si algo hemos entendido en este ministerio es una cosa. ¿Cómo es posible que todas las hermanas que entran aquí tengan una carpeta de estudios bíblicos para la restauración matrimonial que sabemos que están fundamentados en la palabra de Dios, pero no todas logren comprenderlos, llevarlos a la vida práctica e incluso haya quienes ni siquiera los lean o los tomen en cuenta a pesar de que estén sufriendo tanto? Gente que llega y dice necesito ayuda, le mandas la carpeta, le mandas todo el material y pasa un tiempo y te das cuenta que siguen en la misma condición. Y cuando tú logras hablar con ellas y les dices, oye, pero pues estas interrogantes, ¿no? En consejería sucede mucho, que nos preguntan muchas cosas
Y tú les dices, oye, pues es que estas interrogantes están resueltas en los estudios. Al final, yo no te conozco, yo no soy quien, soy nada más otra sierva del Señor. Pero el Señor, que es admirable consejero, Él sí conoce tu situación y Él sí te puede dar esa respuesta que tanto necesitas. ¿Por qué hay esta apatía? Que a pesar de nuestro dolor es así como inexplicable, ¿no? Que a pesar de sentir tanto dolor, no logremos entender que necesitamos conocer al Señor, necesitamos acercarnos a Él. Déjame decirte lo que dice la palabra al respecto. Juan 15:16. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Qué maravillosa promesa, ¿no? Amén. El Señor dice y promete en su bendita palabra que el Padre Yahweh nos dará todo aquello que esté conforme a su voluntad y que pidamos en el nombre de su Hijo Yahshua, pero vamos a desmenuzar este pasaje para entenderlo. En primer lugar, nos habla de que tú estás aquí buscando de los caminos del Señor, de su ayuda, de su auxilio y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque Él te eligió para que hicieras esto. Él te eligió para que tú te encuentres precisamente en esta situación. ¿Amén? Amén. Muchas personas, ¿verdad?, a pesar de enfrentar crisis, pérdidas, dolores en su vida, en lo último que piensan es en el Señor. ¿Cuánta gente tú conoces? Yo creo que en todo el mundo vemos gente que sufre, gente pues que tiene diversas religiones, gente atea, gente, o sea, no importa nuestra condición espiritual, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Entonces, a pesar de que mucha gente tú puedes ver que está padeciendo, ¿por qué es que tú te acercaste al Señor, que tú estás en el camino y otros sencillamente en lo último que piensan es en el Señor? Es parte de lo que te estoy hablando. Ponen su confianza en sus capacidades para salir adelante, en su economía, en su intelecto, hasta a veces en los brujos, ¿no? Que dicen, no, es que yo quiero esto, mira, que Dios ni que nada, voy a ir con un brujo y voy a hacer un trabajito. A que me adivine por acá, que me O que hagan me esto adivine y demás. Ponen su confianza en esto para obtener lo que quieren, pero dice aquí, este texto que estamos escudriñando, que las y los que venimos a Yahshua en busca de ayuda, no es por nuestro mérito propio, sino que Él nos eligió para seguirlo. Debemos sentirnos privilegiadas, amada, privilegiadas en medio de un mundo donde la mayoría de la gente ya no busca al Señor. Este es un sentir que el Señor pone. Y cuando tú estás acercándote al Señor y dices, bueno, es que en medio de mi circunstancia, de la crisis, del dolor y todo, tengo una esperanza, buscar a mi Creador, buscar a mi Hacedor, buscar a aquel que puede hacer y que yo creo que puede cambiar mi vida, cambiar mis circunstancias. Ese mérito, eso que está dentro de ti, ese sentir, no proviene de nosotros. Dice aquí que es el Señor quien nos elige. ¿Le das las gracias al Padre por esto? Amén. Amén. En segundo lugar, una vez que somos conscientes de que es el Señor quien nos está haciendo un llamado en medio de nuestra crisis, aquí se nos revela para qué. ¿Para qué es que el Señor me está llamando? Dice aquí, les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Mucho fruto.
mucho fruto. ¿Qué fruto es el que el Señor quiere que demos? Dice la Escritura que es el fruto. ¿Ustedes conocen la porción que habla del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es algo, como lo dice la palabra, es del Espíritu, no es de Ani, no es de Sara, no es de Ana, no es mío. Es del Espíritu que mora dentro de mí y que el Señor en su infinita misericordia me ha dado. Y es el único, Anita, que te digo que honestamente cuando estamos en ese proceso, es ese fruto que nos permite soportar el insulto del esposo, el desprecio, para tener uno ese dominio propio, para no contestarle con grosería, para no igualarnos al nivel de él, para uno mirarlo con dulzura, para uno, es de la única manera que uno puede soportar, es gracias. Uno dice, yo no sé por qué yo aguanto, y es gracias al fruto del Espíritu. Claro. Sin ese no se puede. Por supuesto, porque dice la Escritura que nosotras separadas del Señor nada podemos hacer. No podemos. ¿verdad? Contrariamente a lo que afirma la psicología o las doctrinas del mundo, en nosotros la Escritura dice que en nosotros no hay nada bueno. Entonces dice aquí, les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. El fruto que el Señor quiere que demos es el fruto del Espíritu que mora dentro de nosotras, y este fruto, como lo estamos comentando, se encuentra registrado en la Sagrada Escritura en Gálatas 5, 22, 23. Vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerdan que en nuestros grupos hemos hecho algunas actividades espirituales y poníamos precisamente, ¿se acuerdan del ejercicio de las uvas? Sí. Es algo maravilloso que nosotras, porque dice la Escritura que nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Y tenemos que juzgarnos a nosotras mismas. Nosotros poníamos en los grupos el ejemplo de que tú puedes dibujar un racimo de uvas, que es el fruto, ¿verdad? En este caso, del Espíritu, y poner ahí todas estas virtudes del Espíritu y medir qué tanto en mi proceso, qué tanta paz tengo, qué tanta paciencia, qué tanta benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque eso evidencia lo que yo realmente le estoy permitiendo al Espíritu morar, crecer y trabajar dentro de mí. Dice la Escritura que no hay ley ni autoridad en este mundo que pueda contra los frutos del Espíritu. Mira qué fuerte. Y esta porción principalmente nos revela que se trata de la ley del pecado que mora dentro de nosotros. Cuando tú tienes miedo, dice la Escritura, es que un fruto del Espíritu es la fe. La fe es contraria al temor, al miedo. Amén. Entonces es algo que nosotros debemos anhelar y debemos morir a nuestro yo, debemos crucificarnos juntamente con Yahshua. ¿Para qué? Para que el Espíritu que Él ya me ha dado, porque todas tenemos al momento que recibimos a Yahshua, todas tenemos su Santo Espíritu. Pero el proceso consiste en precisamente permitirle al Espíritu que mora dentro de mí gobernar mis emociones y no que mis emociones me gobiernen a mí. Yo necesito permitirle al Espíritu de Dios que Él sea quien gobierne en mi ser, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, y no sea mi carne. Porque la carne no nos lleva a nada bueno. Ya lo hemos estudiado muchísimo y lo hemos analizado en los estudios bíblicos. Es el Espíritu de Dios quien me proporciona la fuerza, el poder y el dominio para que yo pueda comenzar a vivir y a permitir que sus frutos se manifiesten en mi vida. Y entonces la gente se sorprenda de que a pesar de atravesar por circunstancias difíciles, mis reacciones, mi forma de pensar y de actuar
ya no son como lo eran antes de conocer al Señor. Es lo que está comentando Sarita. En tercer lugar, vemos que el Señor nos ha llamado, que nos ha encomendado y que esta es la parte más difícil, permitirle que su espíritu dé fruto en nosotras, muriendo cada día nuestro yo, para que en tercer lugar Él nos dé todo aquello que pedimos en su nombre. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Quiénes pueden utilizar el nombre del Señor y hablar en el nombre del Señor? ¿Tú sabes? ¿Tus hijos? ¿Nosotras, sus hijas? Somos las hijas de Dios. Tú te conviertes en hija de Dios cuando crees en Yahshua. Dice la Escritura, a todos los que creyeron y le recibieron, Yahweh Sebaot les dio la potestad, una autoridad de llamarse hijos de Dios. Amén. Entonces, aquellas que tienen su espíritu dentro, pero no solo esto, o sea, ya tienes el espíritu dentro, sino que también es requisito permitirle manifestarse en ti. Porque una vez que has hecho esto, dice Yahshua, ve, una vez que permites que el fruto de mi Santo Espíritu se manifieste en ti, entonces ve, y como estás dando fruto y estás llena de mi Espíritu, ve y pídele al Padre que todo lo que quieras en mi nombre y Él te lo dará. Amén. Es lo que dice, volvamos a leer Juan 15:16. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo fui quien les eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan fruto. Número 1, entender que el Señor nos eligió. Número 2, entender el mandato. ¿Cuál es el mandato? Dar fruto. Esforzarnos, te digo, menguando nuestro ser para que su espíritu se manifiesta en nosotros, y es entonces, y solo entonces, cuando el Yahshua te dice, entonces, ve a mi Padre y pídele lo que tú quieras. ¿Cuántas podemos decir que estamos ya en esta condición? Amén. Porque si tú ya tienes amor, gozo, paz, todos los frutos del Espíritu, es ahí donde esta porción dice, Yahshua, cuando tú logres eso, porque has muerto a tu yo, muerto a tu ser, a tu egoísmo, a tus ambiciones, y permites que sea yo quien viva dentro de ti, ve y pídele a mi Padre lo que quieras, dice Yahshua, y Él te lo va a dar. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Pero qué difícil, ¿verdad? Sí. ¿Hiciste tu ejercicio de las uvas? Esto es algo que tenemos que hacer frecuentemente, bellas. Nosotras no podemos entrar en una zona de confort en este proceso porque tenemos que entender que al final lo que nos da la victoria es el espíritu que vive dentro de nosotras. Amén. ¿Tú quieres tener autoridad espiritual? ¿Quieres que tu palabra tenga poder en el reino? Así como dice la palabra en Jeremías, si tú lograres entresacar lo precioso de lo vil, llegarás a ser como mi boca. Fíjate qué autoridad te quiere dar el Todopoderoso. Pero este requisito es para las que permitimos que el Señor nos llene, su Santo Espíritu nos gobierne, ya no vivamos nosotras, sino sea Él quien actúe en medio de nosotras o en nosotras. Amén. Entonces, conociendo este principio, ahora podemos entender un poco más por qué no hemos visto aquello que el Señor ha prometido en nuestra vida y matrimonio, y a pesar de que hemos pedido tanto al Padre, no lo hemos obtenido aún. Vamos a entender acerca de esto a través de dos pasajes principales que se encuentran en el libro de Efesios 1. En este capítulo, después de haber visto las riquezas que tenemos del Padre Yahweh, del Hijo Yahshua HaMashiach y del Espíritu Santo Ruach HaKodesh en el hebreo,
en los versículos 1 al 14. En el versículo 15, el apóstol Pablo inicia una oración. Tomando en cuenta que Yahweh nos ha bendecido ya y está claro que somos escogidas para Él, predestinadas, adoptadas, redimidas y justificadas como ya lo hemos estudiado en otros temas, y que muchas de nosotras ya conocemos el misterio de la voluntad de Dios. En este caso, ya has entendido lo que Yahweh quiere para el matrimonio, porque el Señor es quien nos ha revelado al corazón que lo que Él juntó, nadie lo debe separar y que Él aborrece el divorcio. Esta es una verdad que el Señor forzosamente nos tiene que revelar. Tú puedes ver a muchas personas que están luchando, pero no están firmes en su fe, porque no les ha sido revelada la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas conoces y que a pesar de tener años en el Evangelio, te dicen, yo estoy luchando, pero pues no sé si sea la voluntad de que mi esposo regrese o se quede con la otra? Nos habla ahí de ignorancia a la palabra de desconocimiento, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios nos es revelada a través de su palabra. Si tú tienes el Espíritu de Dios y vas a la Escritura, el Espíritu te va a revelar su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que vas a entender exactamente a través de la palabra lo que el Señor quiere que tú entiendas. Debemos entender también que hemos sido herederas de una fortuna espiritual incalculable y también material, porque cuando recibimos a Cristo fuimos selladas. ¿Se acuerdan que hablamos de los sellos en algunos estudios? Sí. Entramos al versículo 15 de esta porción en Efesios, donde el apóstol Pablo hace una oración poderosísima por estos cristianos en la iglesia de Éfeso. Ya hemos estudiado que la Sagrada Escritura habla de un crecimiento en el Espíritu, porque es un proceso permitirle al Espíritu que nos haga crecer y madurar en Él. Gran parte de lo que nosotras nos podemos dar cuenta que hemos crecido en el Espíritu, además de nuestras obras, es, ¿qué crees? La forma en la que oramos. Yo te pregunto, ¿cómo es tu oración? No me lo respondas. Hay personas que cuando inician el camino con el Señor casi no oran. Su oración es como la de una niñita. ¿Qué es lo que hace el niño? ¿No? Cuando apenas empieza a hablar. Papá, mamá, leche, dame pan. ¿Verdad? Pide, dame, y no se esfuerza mucho, ¿no? O sea, con lo poquito que él sabe hablar, trata de que sus papás le den. Y si el papá no le da o la mamá no le da, ¿qué pasa? Te da una rabieta. A lo mejor se enoja y hace rabietas, ¿verdad? Pero después, en la medida que va creciendo, aprende a hablar y hasta llega a un nivel donde por medio de las palabras que su padre o su madre le ha enseñado, puede obtener lo que quiere. Así el Todopoderoso, en la medida que tenemos comunión con Él, a través de su bendita palabra, nos va enseñando ya no a orar como niñas, sino a orar conforme a su palabra, a su voluntad y conforme a lo que Él nos ha enseñado para obtener todo de parte de Él. En temas siguientes, Bella, vamos a hablar precisamente del poder de la oración y de cómo es una oración realmente efectiva. Porque tus hijos te pueden alegar mucho. Tal vez tengas un hijo de
no sé, de 15 años, 14, y te esté hablando a cada rato y te diga, ¿sabes qué, mamá? Es que yo quiero que me compres esta motocicleta porque mira que yo quiero y que yo sería feliz y que esto y que esto otro y todo. Y a ti no, como su madre, ¿verdad? Porque conoces el mundo, porque sabes lo que está bien y lo que está mal, lo que le puede hacer bien y mal a tu hijo. Por más palabrería que él te diga, ¿te va a convencer? No. No. Pues así el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces no se trata nada más de orar y es que hermana, yo oro. ¿Cuántas hermanas conoces que entran al ministerio? Y lo primero, la mayoría, ¿no? Llegan, sobre todo las que ya tienen años en el evangelio, es que no sabe, hermana, cómo he orado, cómo he ayunado. Pues sí, pero tal vez no lo hayas hecho de acuerdo a los principios y a los parámetros que el Señor establece. Tal vez no has logrado ese crecimiento en el espíritu y por eso el Señor te trata como un bebé. ¿Y qué pasa? Que es gente que, a pesar de que conoce tanto, es sorprendente porque no entienden cuál es la voluntad de Dios. No tienen ese discernir de lo que está bien y lo que está mal. Y tú dices, pero ¿cómo es posible, hermana? Pues ¿y cuánto tiempo has permanecido en un ministerio, en una congregación y tienes paz? Pues sí, hace falta algo muy importante. Todos los hijos e hijas de Dios tenemos un poder dentro de nosotras y ese poder es el de Yahweh mismo, el de Dios. ¿Te imaginas, amada, tener dentro de tu ser un potencial inexplotado que por ignorancia y que por no saberlo no has podido lograr muchas cosas en tu vida y que por eso no has podido desarrollar todo tu potencial para alcanzar todas tus metas, todos tus sueños, simplemente por pura ignorancia? Porque el poder que tú tienes es ni más ni menos, lo dice la Escritura, escrito está, es ni más ni menos que el poder de Dios mismo, el poder de Yahweh. Y este poder es el que levantó a Yahshua de entre los muertos y no solamente lo resucitó, sino que es el poder que lo sentó a la diestra, a la derecha del Padre Celestial. Amén. Esto es precisamente lo que está pidiendo Pablo para estos cristianos en esta oración que hace. Vamos a leerla, ¿te parece? En el versículo 17, perdón. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que el Señor os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Cuando nosotras comenzamos a entender que lo más importante de nuestra vida, la meta suprema de nuestra vida, no es que tenga, amada, un matrimonio perfecto, ni que me gradúe de doctora en una carrera universitaria, ni de abogada, o que llegue a alcanzar un título prestigiado,
o las posesiones que logre en la vida o que tenga, ni los sacrificios que haga para que mis hijos estudien en las mejores y más prestigiosas escuelas y universidades, ni que tenga la casa lujosa de mis sueños. Porque aunque todas estas cosas no son malas, no deben ser la meta principal ni la prioridad de nuestra vida. Se trata, amadas, de establecer prioridades. Si tu prioridad es tu matrimonio, si tu prioridad es tu esposo, es tu trabajo, si tu prioridad son tus hijos, tu casa, el deporte, tu negocio, tu carrera o cultivar el intelecto, estás errando y estás equivocado en el camino. Porque dice aquí que nuestra prioridad debe, ¿qué? Debe ser conocer a Yahweh, a Dios. Pablo está pidiendo esto, que mis hermanos, Padre, logren llegar al conocimiento tuyo, a conocerte. Eso es lo que te pido, que estos que ya tienen tu espíritu, que ya creen en ti, no se queden en ese nivel, sino que logren conocerte. Juan 15:3. Esta es la vida eterna, dijo Yahshua, que te conozcan. Amén. Amén. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es recibir a Yahshua? Es involucrarnos y comprometernos a partir de nuestra conversión, de esa oración de fe que hicimos, a partir de ella, para tener comunión y buscar conocer a Dios cada día de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué, a pesar de tener a la mano, en este caso, los estudios bíblicos para entender, conocer y permitirle al Todopoderoso que nos transforme, no causan un efecto en la vida de varias mujeres que entran y salen de aquí igual que antes? ¿Sabes por qué? Es porque seguimos o siguen afanadas por las cosas, por los placeres, buscando la felicidad de este mundo. Buscando la felicidad de este mundo, y no tienen por prioridad a Dios, ni le toman en cuenta en su día a día. Pero aquellas que entienden esto y hacen al Señor el centro y la prioridad en su vida, a pesar de las circunstancias, son aquellas que se mantienen firmes porque diariamente reciben la infusión, la energía, la fuerza. Reciben todo esto para atravesar cualquier obstáculo que se les presente para llegar a la meta y al propósito que el Todopoderoso tiene para su vida y su matrimonio. Debemos entender, como estábamos viendo, que no lo elegimos nosotras. O sea, no creas que tú elegiste este camino por buena. Ya lo habíamos visto anteriormente. No lo elegimos nosotras, sino que es el Todopoderoso quien nos ha acercado a su Hijo Yahshua para salvarnos, porque ya no somos esclavas del pecado, sino somos esclavas por la fe. Ya somos justificadas y perdonadas. Pero si queremos permitir y hacer que la perfecta voluntad de Yahweh se cumpla en nuestra vida y no la del enemigo, y ni la de nuestro esposo, ni la de nosotras mismas, sino la suya, tenemos que pedir a Yahweh en esta tarde, mis amadas,
lo que Pablo pedía para estos cristianos: un espíritu de sabiduría y revelación para no errar, para no fallar, para no desmayar, para no ser engañadas y sobre todo para no estancarnos espiritualmente y ser derrotadas. Acuérdate que en Cristo ya tenemos la victoria, pero es tu decisión si caminas en Cristo o no. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Debo entender que cuando yo atravieso por situaciones adversas, no es el enemigo. ¿Por qué? Porque las hijas de Dios, dice la palabra, que a las hijas de Dios el enemigo no puede tocarnos sin el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Entonces es Yahweh mismo quien permite estas circunstancias, no porque provengan de Él, porque de Él dice la Escritura que no puede venir nada malo, sino que Él permite estas circunstancias para hacernos madurar. Aprovecha de nuestros errores, de tal vez la legalidad que por nuestros pecados le hemos dado al enemigo, y el Señor dice: ok, voy a permitirlo porque hay un propósito y voy a usar esto para que mi hija madure espiritualmente. Muchas de nosotras, a pesar de estar padeciendo tanto, seguimos en nuestra necedad y afán de hacernos víctimas y pensar en nosotras como que no merecemos pasar por esto o tener este esposo, cuando realmente a la luz de la palabra nos damos cuenta que es una oportunidad maravillosa para abrir la puerta a Yahshua y comenzar a conocerle. ¿Cuántas de nosotras que ya vamos avanzadas, ustedes como coordinadoras del ministerio, han entendido este principio? Han entendido que lo que el Señor, aparentemente malo a nuestros ojos, ha permitido, ha sido la más grande bendición que nos pudo suceder en nuestra vida, porque es lo que ha permitido que nosotras nos acerquemos a Él, le conozcamos y dependamos de Él. Amén. 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 Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Este verso nos deja ver que nuestra libre voluntad, nosotras vamos a decidir si le abrimos la puerta o no. Pero te digo algo, por favor, no te confundas. Tú puedes estar, hermana, asistiendo a una congregación, yendo a misa, tal vez rezar el rosario, haciendo infinidad de ayunos y oraciones maratónicas. Y puede ser que aún a pesar de hacer todo esto, no le hayas abierto la puerta de tu corazón al Señor. ¿Por qué? Porque esta puerta es la de nuestro corazón. Y dice la palabra de Yahweh que Él nos va a poner ese sentir de conocerlo para llegar a amarlo únicamente cuando nosotras permitamos que entre en nuestro corazón verdaderamente. El corazón, dice la palabra, que es malo y engañoso. En el corazón se encuentran nuestras emociones. Se encuentran también nuestras pasiones y vacíos. En el corazón se encuentra el orgullo y la soberbia. Y es por esta razón que tal vez tengamos un corazón muy duro. La Biblia dice que cuando nosotras permitamos que Yahshua entre en nuestro corazón, entonces Él lo transformará convirtiéndolo en un corazón de carne dispuesto a obedecer todo lo que Él nos ordene, ¿verdad? Ya no habrá necedad ni rebeldía de nuestra parte. Ya no habrá dudas, ya no habrá temor, ya tendremos paz.
porque lograremos entender que si hacemos la voluntad de Dios, Él nos oye y Él siempre cumple lo que promete. Ya no habrá tampoco dolor, amadas, pues su amor será como un blindaje en nuestro corazón que lo cubrirá para que nuestra felicidad, gozo y paz dependan únicamente de su amor y no de lo que hace ningún otro ser humano imperfecto aquí en la tierra. Amadas, he visto comentarios en nuestros videos de YouTube, especialmente cuando se habla de adulterio por parte del esposo, en los que las esposas preguntan: hermana, ¿hasta cuándo tendremos que soportar? ¿Cuánto más debo permitirle a mi esposo que venga, que me siga dañando? ¿Sabes una cosa? Yo que también pasé por esta situación y no fue por poco tiempo, cuando logré entender y abrirle la puerta de mi corazón a Yahshua para que Él morara dentro de mí, me dirigiera, me sanara y sobre todo me transformara, ahí, bella, se acabó el dolor por el pecado de mi esposo o de los demás. Comprendí que si los demás pecan, y en este caso mi esposo, el mal estaba en él y no en mí. Que la víctima era él y no yo. Pero Satanás, que es astuto, ¿verdad? Y que le encanta tomar los hilos de nuestro ego, nos maneja como si fuéramos marionetas y nos lleva a creer que el pecado de los demás nos puede dañar cuando solo nos duele por lo que creemos que merecemos nosotras mismas. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Queda claro? Queda claro, pastor. Aclaro, las situaciones de violencia física, como ya lo hemos comentado muchísimas veces, no se deben tolerar por ningún motivo, ni hacia nosotras, ni hacia nuestros hijos. Si tú o tus hijos están padeciendo golpes y maltratos, la Escritura recomienda, ¿verdad?, ser sabias y evitar el peligro. Debe existir separación para orar desde un lugar seguro. Lo que pasa, bellas, es que muchas confunden o confundimos y alegan estar siendo víctimas porque el esposo ya no las ama, no las valora, no las complace en sus caprichos, porque las engaña, en fin, ¿no? Te comentaba que este dolor se produce por el ego que hay en nosotras. Y es ese ego que nos lleva a padecer por lo que nosotras creemos merecer o las expectativas que podamos tener. Si tú crees que naciste, bella, para ser amada o que te casaste para ser amada, déjame decirte que hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿Sabes por qué? Porque tú estás siendo amada a partir de que recibiste al Señor en tu vida y en tu corazón. Tú estás siendo amada por aquel que nos brinda un amor perfecto. Dice la Escritura que el amor de Dios basta. Así es, amén. Todo lo demás es añadidura. Mira, que me amen los demás, gloria a Dios, ¿no? Pero yo como hija de Dios estoy dotada de un amor puro y poderoso que proviene de Él. Un amor que Él me da y que me inunda. Y tanto me inunda y me desborda que con ese mismo amor yo puedo amar a los demás. No necesito que el otro me ame. Así es. Dice la palabra que si yo siembro ese amor que me está dando el Señor, ese amor verdadero, puro, que proviene de Él, si yo logro entender en esta hora que ese es ese amor verdadero que proviene de Él, que no espera nada a cambio, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, si yo lo siembro en mi cónyuge, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis semejantes, voy a cosechar el fruto de ese amor. Dice la Escritura, el que siembra amor, ¿qué cosecha?
Amor. Amor. Un árbol de aguacates, ¿verdad? Ajá. Cuando tú lo siembras no te puede dar manzanas, no te puede dar peras. Lo que tú siembras, eso mismo vas a cosechar, a recibir. Porque es que nosotras estamos tan necesitadas del amor de otra persona cuando tenemos el amor del Señor. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente no le has permitido que Él te ame. Te ame. ¿Por qué no le permites que Él te ame? ¿Por qué no le permites que te demuestre su amor, que te consuele, que te abrace, que te guíe? ¿Por qué no te permites escuchar su voz? ¿Por qué? Porque estamos ocupadas en los afanes de este mundo. Así es. Entonces, entendamos este dolor que se produce en nosotras cuando alguien no nos ama, no nos valora o de acuerdo, no cumple con las expectativas que podemos tener. Lo único que evidencia es, pues, tristemente nuestro ego. Son las expectativas que yo pongo en alguien, imagínate, lo tomo por Dios. Tomo a mi esposo por Dios, qué terrible. Estoy idolatrando a alguien que está en la oscuridad, que está en las tinieblas, que no cuenta con esta revelación, con este amor del Señor. Y le estoy pidiendo a Él que me ame. Es triste no conocer la verdad. Pero si tú vienes a la Sagrada Escritura, mira, el Señor te dice, aquí hay una fuente de paz, de amor, de gozo. Todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Y te lo voy a dar para que desborde en ti, tú lo puedas dar. Y cuando tú lo des, tú recibas esa cosecha. Porque nosotros no queremos recibir el amor del mundo que es engañoso, que busca lo suyo. ¿Cuántas de nosotras amábamos a nuestro esposo con ese amor irreal al que el mundo le llama amor? ¿No? Ese amor que te dice, te amo mientras estemos bien, mientras me atiendas, ¿no? Mientras me digas que me amas, yo también te... Ah, pero si ya no me amas, yo tampoco te amo. Con condición. Condicionado, ¿no? No, pues es que mi esposo me dice que no me ama, pues yo tampoco lo voy a amar y que se vaya con la otra y que allá que se pudra en su pecado, yo soy una hija de Dios. No. Y esta hermana es la tragedia que he podido ver y comprobar que está sucediendo en la actualidad con tantísima gente que opina y habla del matrimonio y de cómo solucionar sus problemas matrimoniales, pero sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, aun cuando no estemos refiriéndonos al matrimonio en cualquier área de nuestra vida. Gente que se ha hecho sabia en su propia opinión, gente que no cuenta ni siquiera, escúchalo bien, con las bases morales, está hablando y alegando que conoce la respuesta a las dificultades del matrimonio. ¿Pero qué crees? Las estadísticas dicen todo lo contrario. Cada día hay más divorcios. Cada día hay más liberalismo, libertinaje, más promiscuidad, más depravación, más división, más hijos abandonados, más mujeres empoderadas en su yo, pero amargadas y llenas de odio y rencor. ¿Cuántas mujeres conoces? No estamos hablando de personas cristianas. En tu trabajo, en tu familia, ¿cuántas mujeres has visto que dices, pues yo no necesito de ningún hombre y pues yo puedo hacer mi vida y pues yo me divorcio y pues yo esto? Están empoderadas. Pero tú te das cuenta que están llenas de amargura, de odio y de rencor. Eso es algo que carcome el alma. Tú sabes que son muchísimas las esposas que alegando no tener un esposo que las ame, las valore, las atienda, les dé todo lo mejor porque ellas creen que merecen lo mejor,
Cuando se enteran que por su ego tan elevado y por ser carentes de esta empatía, donde el yo está inflado y queremos que nos traten con mucho amor y comprensión, pero nosotras muchas veces no damos lo mismo. Son, hermana, no es mentira, es una realidad y tú lo puedes comprobar en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Son las esposas que se divorcian y después son las mujeres que se convierten en las amantes de otro hombre casado. Si tú te vas a ver la historia de una mujer que elige ser amante de un hombre casado, muchas vienen de relaciones rotas, de fracasos en sus matrimonios, madres solteras, mujeres que desafortunadamente, y de verdad le pedimos al Señor mucho por ellas y nos mueven a misericordia, porque al final nos damos cuenta que son personas que están sufriendo terriblemente al estar en las tinieblas y que precisamente se mueven en esa manipulación del enemigo, en ese falso ego. Y son las que nos atacan. Las que te dicen eres una tonta, mírame a mí, pues yo puedo, ando hasta con 2 o 3 y les saco dinero y ando feliz. ¿No? Es increíble, pero esto es lo que estamos viviendo en la actualidad. Mujeres que no muestran misericordia, también hombres, pero ahorita nos estamos abocando, ¿verdad?, a la mujer. Mujeres que dicen, pues si a mí me fue mal en mi matrimonio y a mí me engañaron y yo sufrí, ¿qué me importa que a las demás también les vaya mal? Que están llenas de egoísmo. No aprendieron cuando su matrimonio se destruyó, sino que siguen por la vida creyendo que ellas merecen lo mejor, que merecen ser felices, que son tan valiosas como para pasar por encima de la vida y de la felicidad de otros, incluidos sus propios hijos. Vemos, ¿verdad?, que este amor verdadero y sacrificial del que habla la Sagrada Escritura a muchas, como dice Primera de Corintios 1:18, ya les parece una locura. Aunque se digan creyentes. ¿Cuántas hermanas en la fe en tu congregación, en la iglesia a la que tú asistes, te dicen, no ames ya a tu esposo, déjalo? ¿Cuántas? Personas que ya ni siquiera hablemos de las personas del mundo, aquellas que se dicen creyentes. Este amor que proviene del Señor les parece una locura, como dice Primera de Corintios 1:18. Y es que la mayoría de los videos que se están compartiendo en las redes lo que hacen es empoderarte, como te decía, en tu yo. Tú te mereces ser feliz, tú no tienes que soportar, tú no tienes que sacrificarte, tú no tienes que tolerar estas cosas. Mira que tú eres pobrecita, eres la víctima. Es como cuando el Espíritu de Dios cierra tus ojos por un momento y vamos a remontarnos al Evangelio cuando el Espíritu de Dios llevó a Yahshua al desierto. Imagínate, ¿has visto películas de esa... que aluden a ese pasaje cuando el Espíritu llevó a Yahshua al desierto? ¿Y cuál era la condición de Yahshua? Pasó 40 días ahí, tenía hambre, tenía sed. ¿Cuántas veces se le apareció el Hasatán para tentarlo y ofrecerle todo aquello que él quisiera? Muchas. A cada rato se le aparecía y el diablo se le apareció porque supuestamente quería evitarle el dolor, el padecer, el sentir hambre y sed. Se apareció astutamente para evitarle ese sufrimiento que Yahweh mismo necesitaba que experimentara Yahshua en su condición humana, precisamente para prepararlo en su espíritu para atravesar todo aquello que iba a enfrentar y a vencer. Fíjate qué astuto el enemigo, ¿no? Ay, pobrecito, mira que Dios te tiene aquí hambriento, sediento. No, no te preocupes.
Vente para acá, mira, yo te ofrezco todo, puedes tener felicidad, puedes tener todo lo que tú ambiciones en este mundo. ¿Cuánta gente se acerca a ti a hablarte en este desierto? A tentarte, de desistir en el propósito que el Señor mismo, el Espíritu de Dios como a Yahshua te lleva al desierto para prepararte y capacitarte. ¿Sabes por qué? Porque vas a enfrentar una lucha y vas a ser vencedora, como Yahshua lo fue. Amén. Se le apareció el Hasatán a Yahshua en el desierto para ofrecerle toda la felicidad, el dinero, la fama y los imperios del mundo, con tal de que Yahshua abortara el plan de Dios y postrado lo adorara. Adorar. Es lo que hace mucha gente. No quieren entender que la palabra de Dios nunca nos dice que no vamos a padecer. Amada, Yahweh nunca nos miente. Por el contrario, nos dice que todo sufrimiento es necesario para formar nuestro carácter y lograr de la mano de Dios ganar todas y cada una de las batallas que enfrentemos en nuestra vida. Amén. Entonces, algo que necesitamos entender, amadas, es que en este proceso, para que logremos la victoria tan anhelada sobre nuestra vida y matrimonio, debemos hacerlo forzosamente de la mano de Dios. Y ya entendimos que hacerlo de la mano de Dios es permitir que su Santo Espíritu nos gobierne y no lo mucho que oramos, ayunamos o asistimos a una congregación. Esas son herramientas únicamente, no quiero que me malentiendas. La oración, el ayuno, el servicio son herramientas poderosísimas, pero son eso, herramientas únicamente. Y si tú quieres que tu oración sea poderosa y que tus ayunos te lleven a un nivel más profundo de entendimiento en las cosas de Dios, debes permitirle al Espíritu que te guíe y comprometerte a esa batalla, a esa lucha que tienes contra tu carne. La lucha no es contra el enemigo. La Escritura dice que a él, la Escritura nos enseña que a él simple y sencillamente lo resistamos. Resiste al enemigo y él mismo huirá. La verdadera lucha es con nosotras mismas, contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra nuestro ego, contra nuestra voluntad, contra nuestras pasiones. Si alguna de nosotras cree que el solo hecho de pertenecer a un grupo cristiano, tener dones espirituales o estar orando de manera afanosa va a salir victoriosa, pero no tome en cuenta y escucha esto, que en su vida la prioridad debe ser conocer, como lo dice el apóstol Pablo, conocer a Yahweh, únicamente encontrará frustración, derrota y más dolor. ¿Cuántas personas tú has visto? Gloria a Hashem, que no son muchas aquí dentro de los grupos, pero yo he podido ver en los comentarios de YouTube gente que en verdad está tan frustrada porque dicen, es que ya oré 3 años y como no vi nada, ahora ya no vale la pena mi vida, ya me voy al mundo, ya no creo en el Señor. Es lamentable. Entonces no se trata nada más de orar y orar y orar. Se trata de que nosotros en verdad le pidamos al Señor, Padre, permíteme tener esa hambre y sed de ti para que yo pueda conocerte. Como lo dice aquí el apóstol Pablo. Necesitamos conocer a aquel que decimos amar. ¿Tú puedes amar a alguien que no conoces? Ajá. ¿Qué necesitas para amar a una persona? Recuerda tu época de noviazgo. ¿Cómo fue que te enamoraste de tu esposo? ¿Por qué te enamoraste de él? Porque lo frecuentabas, porque platicaban, porque salían, porque interactuaban. Eso que tú y tu esposo hacían, ¿verdad? Esa cercanía,
esa disposición de estar juntos, de tratar de conocerse, de platicar, les dio eso, la oportunidad de lograr llegar a ese amor. Es algo que nosotros también tenemos que hacer con el Señor. Necesitamos recibirle verdaderamente, pero no de una manera religiosa y convenenciera. Necesitamos entender, como dice la Sagrada Escritura, que separadas de Él, No Nada somos podemos nada. hacer. nada podemos hacer. Nada. La revelación espiritual es una facultad que Hashem le brinda a sus hijos. Es decir, a aquellos que han recibido verdaderamente a Yahshua HaMashiach en su corazón y que le aman. Amén. Vemos que la Sagrada Escritura es la misma para todos. ¿Por qué tiene un efecto transformador en algunas personas y otras ni siquiera le entienden, se aburren o interpretan lo que quieren? Esto, amada, se da debido a la ausencia de un elemento sumamente importante para poder entender la Sagrada Escritura, el carácter y los misterios de Dios. Y este es el Espíritu de Dios, o sea, el Ruach HaKodesh, que forzosamente debe morar en nosotras para estudiar y comprender el misterio de la voluntad del Todopoderoso que se encuentra en la palabra de Dios. Este Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, es un espíritu de sabiduría y revelación, ¿verdad? Entendemos que el espíritu, si nosotras no tenemos el espíritu que nos revele la Escritura, pues no vamos a poder entenderla. Anita, ¿y él por qué no está? Cuando la persona no logra sentir esta revelación, ¿dónde está ese espíritu? Podrá, si tú tienes una casa, porque la Escritura revela que nuestra alma, nuestro ser, es como un espacio habitable, una casa. Por eso nos habla de que tenemos que abrir la puerta en primera instancia, ya lo vimos. En segundo, tiene esa casa que estar vacía, o sea, no tiene que haber un rey ahí. Un ídolo. Tiene que estar vacía para que el Señor entre y sea el gobernante, el rey de esa casa. Pero si yo le abro la puerta, pero él se queda en la puerta porque dices tú, aquí yo soy el rey o la reina. Por eso es que él, a pesar de que more dentro de ti porque ya lo has recibido y te consideres cristiana, tú lo tienes parado en la puerta, no le permites que él tome el trono, que él sea el rey de tu casa. Sigue siendo tal vez tú. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo nuestra propia voluntad. O sea, no le decimos, a ver, pásate, toma, ocupa tu trono, Señor, y yo soy aquí tu sierva, ¿verdad? Yo te cedo el lugar que te corresponde. No. Somos personas que, a pesar de autonombrarnos cristianas, no es cierto que le hemos dado ese poder y esa autoridad al Espíritu de gobernarnos. Seguimos mandando en nuestra vida a nosotros mismos. Por eso es que él no se revela y no hay ese... Pues no, porque él, si nosotros no lo escuchamos, ¿qué va a pasar cuando tú vayas a la Escritura? ¿La vas a escuchar o la vas a ver, la vas a racionalizar con tu propio intelecto humano? Por eso es que mucha gente no la entiende. Hay ateos que estudian la Biblia y hasta se la saben de memoria, pero no les es revelada porque, como yo te digo aquí, hace falta un requisito. El Espíritu de Dios es esa conexión entre la palabra y nosotros. Él es quien revela los misterios que están escritos ahí. Por eso es que Yahshua a las multitudes les hablaba en parábolas. Por eso es que Yahshua decía, a ver, quien tenga oídos, oiga. Oiga. Porque esto no es para todos. Les estoy hablando de misterios que solo le pertenecen al Espíritu de Dios. Que no todos van a entender. Aquel que no tenga oídos espirituales y que el Señor, que no sea mi Padre, quien se lo revele, no lo va a entender.
Como cuando Pedro estaba Sí. con Yahshua platicando y le dice, oye, Señor, es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Yahshua le contesta, bienaventurado eres Pedro, porque esto que tú has dicho no proviene de carne y sangre, no proviene de ti mismo, ni de tu raciocinio, ni de tu intelecto humano. Es mi Padre quien lo ha revelado a tu espíritu. Y por eso es que tú hablas de esta forma. No es algo que tú, en base a tu intelecto, hayas comprendido. Fue una revelación. Entonces, veamos en primer lugar, en Primera de Corintios 2, que la revelación, llamada por algunos estudiosos también iluminación divina, provienen no de la bola de cristal, no de la brujería, no de la astrología, no de la meditación, no del yoga, ni de mis conocimientos en psicología, ni de las filosofías o ciencias humanas. Tampoco provienen de la profecía. Nada. No. Esta revelación proviene, cuando es de parte del Señor, proviene del espíritu de sabiduría y de revelación, que es el espíritu mismo de Dios. Dice Primera de Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez encontramos el mismo requisito: amar a Dios. ¿A quién le son revelados los misterios de la palabra y del poder de Dios? ¿Lo dice aquí? A los que le aman. ¿Amén? Amén. Vemos que aquí nos habla de sentidos también. Recuerdan, ya mi hermanita Susan el día de ayer les pasó el link, nos hizo favor de pasar el link de este video de nuestro ministerio titulado Sentidos Espirituales. La que no lo haya escuchado, les recomiendo mucho que lo analicemos con detenimiento, porque este tema está muy ligado a la que estamos hablando el día de hoy. Y aunque tal vez, amada, no sea un tema muy impactante, créeme que es uno, si no el más importante que debemos profundizar cuando estamos buscando respuestas y herramientas espirituales para la situación, en este caso matrimonial, que estamos atravesando. Este pasaje nos habla de los 5 sentidos, el que acabamos de leer ahorita. Cuando nos convertimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Y al nacer de nuevo tenemos que comenzar este proceso de crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de ese nacer de nuevo y hay etapas. Primero somos bebés, luego vamos creciendo, nos convertimos en niñas, adolescentes, maduras. A esta nueva criatura se le han dado sentidos, ya no para ser ejercitados en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. O sea, esta nueva criatura que ha nacido en nosotros puede ver, puede oler, puede oír, puede probar y también puede tocar espiritualmente hablando. Lo vemos en el Salmo 119, 18. Dice la Escritura: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Observa que aquí dice que el hombre interior, o sea, el espiritual, puede ver. Aquí David, porque él fue el que escribió este salmo, no está diciendo: Señor, abre mis ojos físicos, porque tú sabes que David no estaba ciego, ¿verdad? Aquí está diciéndole: Señor, abre otros ojos. Esos ojos que Dios ha puesto en el nuevo hombre, en nuestro caso en la nueva mujer. Unos ojos espirituales, para ver el mundo espiritual. Cada que yo vengo a la Biblia con mis ojos físicos, con mi razonamiento físico, no es válido ni suficiente ni calificado para poder instruirme en las cosas que pertenecen a la otra dimensión,
que es la dimensión espiritual. Entendamos que el mundo espiritual es paralelo a este mundo físico. Y que cuando nosotras, el Señor nos da esa potestad y ese privilegio de convertirnos en sus hijas, nos hace seres espirituales. ¿Para qué? Para que nosotras no nada más estemos ahora en el mundo físico, sino podamos trasladarnos a ese mundo espiritual a través de la oración, del ayuno, de todos los elementos, de la comunión que tenemos con el Señor. Tú puedes ir al mundo espiritual en tu cuarto de guerra, cada que oras. Y dice la Escritura que no nada más puedes entrar a ese mundo espiritual paralelo, sino que puedes impactar, mover, porque a ti el Señor te ha dado una autoridad en ese mundo, no aquí. Aquí nosotros en el mundo natural tenemos que cumplir con las reglas que el Señor ordena, con las leyes. Pero en el mundo espiritual tenemos otros atributos. En el mundo espiritual somos poderosas. Tenemos autoridad. Lo vamos a desarrollar. Cuando venimos a la Sagrada Escritura necesitamos decirle a Yahweh en humildad: Padre, abre mis ojos espirituales para que vea con mis ojos espirituales y ya no con mi raciocinio, con mi intelecto humano, con mi pensamiento filosófico, no con mis limitaciones científicas y humanas o lo que yo aprendí en la facultad de psicología. Todo aquello que impone este mundo dominado por el enemigo, sino que pueda ver y entender las cosas que corresponden al mundo espiritual y que están escritas en este libro como tú quieres que las vea. Porque es en el mundo espiritual, como espiritual que soy más que vencedora juntamente contigo. Amén. Y Jesús lo dijo muy claramente, ¿recuerdan? En Mateo 11, del 25 al 28. Te alabo, Padre, porque estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas espirituales las escondiste de los sabios y de los entendidos del mundo y se las revelaste a los niños. Amén. Amén. ¿Con cuánta persona sabia en este mundo te has encontrado? Médicos que te dicen: oye, ¿qué crees? Que ya te vas a morir, ya no hay esperanza, que mira que esto es algo de acuerdo a la ciencia, que ya no hay esperanza. Los médicos que son creyentes te dicen: pues mira, solo un milagro. ¿Y qué crees? Que en las hijas de Dios operan esos milagros. Pero la sabiduría del mundo es contraria, opuesta totalmente a lo que dice la palabra de Dios. Todo el mundo espiritual y la dimensión espiritual invisible está velada a los ojos físicos, a los oídos físicos, a los sabios y a los entendidos de este mundo. Todo lo que pertenece y trasciende el mundo físico, es lo que yo te decía en este paralelo, le pertenece y es entendido únicamente por aquellos que tienen dentro de ellos al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta hora? Anhelar su presencia, ¿verdad? Permitirle morir a todas estas cosas de tu carne y permitir que el Señor te domine para que tú puedas ser esa persona espiritual que Él va a usar en ese mundo espiritual. ¿Sabes qué es lo maravilloso del mundo espiritual? Que cuando el Señor te brinda la facultad de trasladarte a este mundo espiritual, en lo espiritual tú puedes hacer cosas. Y esas cosas que hay en el mundo espiritual son las que dan como resultado las cosas que ocurren aquí en la tierra. Por eso es que muchas hermanas nos dicen que somos fuertes en nuestro cuarto de guerra. No te preocupes, mira, aquí no te defiendas, no argumentes, déjale al Señor lo que opera en este mundo natural. Pero allá en el cuarto de guerra, si tú tienes un carácter, si tú eres peleonera, si tú eres quejumbrosa y si tú dices: no, pues es que yo aquí me voy a defender, hazlo, pero en el mundo espiritual. Para eso el Señor te dio un carácter. Él no quiere que tú cambies
Porque Él te dio ese carácter. Es un error decir, oye, es que yo soy de temperamento fuerte y todo, pero pues aquí voy a... No, Él te dio ese carácter, pero para que tú lo canalices, para que tú pelees con tu verdadero enemigo. Ahí en el mundo espiritual, saque ese carácter, y en el mundo espiritual, Padre, yo soy más que vencedora juntamente contigo, y Señor, no voy a permitir que al enemigo le cierro toda puerta, y no vas a entrar en mi casa, en mi familia, no tienes derecho de operar en mis hijos, con mi esposo. Amén. Ahí es donde tenemos que sacar el carácter como hijas de Dios, no aquí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice Mateo 13:9, como les comentaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Hubieran gritado, ¿verdad? En ese momento aquellos que estaban escuchando en aquel tiempo, oye, pues es que sabes que Yahshua no estamos sordos. Pero Jesús estaba apelando a los que ya tienen oídos, ¿qué? Espirituales. Oigan, dice Yahshua, porque voy a hablar cosas que pertenecen al Espíritu. Por eso les hablaba en parábolas. Vamos al Salmo 34:8. Gusten y vean qué bueno es Yahweh. Gusten y vean. A ver. ¿Dónde está Dios para probarlo? Aquí estamos leyendo que en el Espíritu también se puede probar y gustar a Dios. Filipenses 4:18. Habiendo recibido la ofrenda que me enviaron, la cual es olor fragante. Fíjate, aquí en el Salmo 34:8 quiero hacerte un comentario. ¿Has experimentado alguna vez estar en la presencia de Dios? Porque, ¿sabes tú? Aquí lo revela. En el Espíritu dice que tú puedes gustar de Dios. Probar y gustar a Dios. Cuando nosotros oramos, muchas veces en el Espíritu, Bella, y tenemos esa cercanía con el Todopoderoso, cuando nosotros cerramos nuestros ojos y nos deleitamos en su presencia, muchas veces podemos sentir que el Señor nos toca. Y aquí Filipenses 4:18 también habla de otro sentido. Dice, habiendo recibido la ofrenda que me enviaron, la cual es olor fragante. ¿El dinero huele? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando nosotros le damos a Dios, hay un olor que no se puede percibir con la nariz física, ni con las cosas que se ven, sino es un olor invisible e imperceptible en el mundo físico, pero en el mundo espiritual huele y llega a la presencia de Dios en el momento que yo doy a la obra de Dios. Y para Dios eso, lo fragante, eso es algo que le gusta mucho oler. Porque solo Él puede oler cuando yo le doy una ofrenda a la obra de Dios. Hechos 17:27. Busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aquí está hablando del tacto, de tocar, ¿verdad? Dice Pablo que Dios se puede palpar. Cuando llegaste a una comunión, lo que yo te decía ahorita, tan íntima con Él, puedes incluso sentir ahí su presencia y sabes que lo tocaste en la mañana que hiciste contacto con Él. En tu oración hiciste contacto con nuestro Padre Celestial y cuando te levantas entonces fortalecida porque sabes que acabas de estar en la presencia del Rey. Todas estas cosas, amadas hermanas, dice el versículo 10 de 1 de Corintios 2. Pero Dios nos las reveló a nosotras o a nosotros, en el caso de los varones, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén.
Amén. Entonces, concluimos que la revelación es la capacidad que Dios nos da de darnos a conocer las cosas que pertenecen al mundo espiritual a través del Espíritu Santo, o sea, del Ruach HaKodesh. Y esta revelación en nosotros es algo progresivo, algo que debe ir en aumento. Hay cristianas que Yahweh les reveló que Yahshua murió por ellos o por ellas en la cruz y escuchan los estudios y comienzan a creer y viene de pronto en su vida un gozo. ¿Y por qué pasa esto? Porque es el Espíritu de Dios revelando a través de su bendita palabra sus vidas y a sus ojos y a sus oídos, o sea, sus sentidos espirituales. Es como yo te digo, cuando tú dijiste, sí, Señor, te acepto en mi corazón, eso es una revelación. Porque en humildad tú lograste permitir, abriste esa puerta a través de esa humildad para que el Señor te concediera ese privilegio de poder ser De un ser tener esa espiritual, certeza. nacer de nuevo y ahora ver, oír, gustar, oler y todo, activar esos sentidos espirituales que precisamente nos sirven en el mundo espiritual. Al igual que Pedro hace 2000 años y le dijo a Yahshua, como yo te decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Yahshua le contestó, ¿sabes qué, Pedro? Esto no fue una conclusión tuya intelectual, sino que mi Padre te lo reveló a tu espíritu, que yo soy el Hijo de Dios. Esto es lo que se llama revelación. Revelación. ¿Por qué? Ahorita me preguntaba mi hermana, ¿no? ¿Por qué es que las hermanas vienen y dicen, es que ya estudié todos los estudios y ahorita quiero más, pero es que mira, yo no entiendo y todo? No hay revelación. ¿Y por qué no hay revelación? Pues no es porque el Señor no quiera dárnosla. Es porque nosotros no permitimos que Él inicie ese proceso maravilloso de que ya hemos nacido en el nuevo, sí, ya somos nuevas criaturas, pero Él nos tiene que madurar. Tenemos que estarnos en esa disposición de crecer espiritualmente. Y el crecimiento lo da la palabra y pues esta cercanía con el Señor. Apocalipsis es recorrer o correr las cortinas. Estamos hablando de revelación. Cuando tú vas a una inauguración de una estatua, han visto cómo están tapadas o un cuadro, ¿no? Las estatuas o un cuadro está tapado en una galería y cuando jalan el cordón y se cae la cubierta, la estatua o lo que estaba escondido, todo el mundo de repente lo ve manifestado. Esta operación de quitar las cortinas y descubrir lo que está escondido se llama apocalipsis en el griego. Corre las cortinas para ver más allá de lo que estaba atrás. La Biblia, amadas, es un libro sellado. Es un libro que tiene un sello y cualquiera que venga con sus ojos intelectuales no lo entiende. Necesariamente debe ser el Espíritu de Dios, como ya entendimos, quien se lo revele. Tú, mi amada, ya sabes que Cristo es el Señor. Ahora necesitas saber más todavía acerca de Él, ¿verdad? Necesitamos crecer en esta revelación en todas las áreas de nuestra vida, como aquí está diciéndole Pablo a los Efesios. Toda nuestra vida cristiana es una continua búsqueda de Yahweh y de su conocimiento. La Biblia es algo que no nos bastarían 1000 años para poder acabar de comprender la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le pide a Yahweh por esta iglesia de Éfeso. Señor, danos o dales ese espíritu de revelación. Revelación. ¿Alguna vez en tu vida, amada, has pedido esto? Muchas no saben orar. ¿Por qué razón? Pues porque no lees la palabra. Las oraciones que están en la Sagrada Escritura nos fueron dadas para aprender a orar. Por eso ahora en esta noche, mis amadas, en esta tarde, tenemos que hincarnos junto a nuestra cama. Al momento que tú termines este estudio, tienes que
y ya vayas a descansar, tienes que hincarte junto a tu cama y decirle, Padre Santo, en el nombre de Yahshua yo te lo pido, Señor. He comprendido que necesito conocerte más y te pido que me des ese espíritu de revelación. Pídele un espíritu de revelación para tus hijos también, para tu esposo. Dile, Padre, alumbra el entendimiento de los demás. Alumbra su entendimiento. Alumbra a mi esposo, Señor, para que pueda ver sus pecados y sus fallas y pueda arrepentirse y hacer las cosas que a ti te agradan. Hazme sabia, Señor. Cuando comenzamos a orar de esta forma, hemos crecido espiritualmente. Ya no es por egoísmo, ya no es por lo que yo obtengo, por mi felicidad, sino por hacer que la voluntad de Dios, que es mi Padre y a quien amo, se cumpla en mí, en mi esposo, en mis hijos, en mi matrimonio. Tú puedes ahorita decirle al Señor, Señor, todas las oraciones que yo he hecho en verdad han sido sin egoísmo. No pensando en mí, en lo que obtengo, en lo que quiero, sino pensando en la salvación, en el bienestar de mi esposo, de mis hijos, de mi familia. No. Hemos crecido espiritualmente porque estamos orando las oraciones más profundas de la palabra de Dios. En este caso, esta oración que estamos analizando del apóstol Pablo. Pero si tú no conoces y no lees la Biblia y no lees las oraciones de la Biblia, no puedes pedir conforme a la voluntad de Dios. Pablo pidió sabiduría y revelación para el pueblo de Dios. Esto quiere decir que no es suficiente que llores. A ver, amada, de verdad, lo hemos platicado, ¿verdad, Sarita? Aún nosotras como coordinadoras no hemos entendido que no es suficiente con que llores, que te humilles y que digas que estás con Dios, sino que uses el lenguaje del Ruach HaKodesh. Tienes que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios y ya no la tuya. Porque muchas veces vemos mujeres que dicen, es que ya oré 20 años. Pues sí, pero ¿cuál fue tu oración en esos 20 años? El Señor no es injusto, amada. No se trata del tiempo, sino de la eficacia de nuestra oración. No es cuestión de cantidad, dijeran por ahí, sino de calidad. Y en este caso la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Yahweh la respalde. Por eso hay que tener esa intimidad con Él para conocer qué es lo que Él está demandando de mí en este momento, en la transformación que Él está haciendo. Pero eso solamente yo lo conozco es en la palabra. En la lectura es cuando yo puedo entender lo que Él quiere de mí, lo que me está pidiendo en ese momento, y ahí es donde yo puedo abrir ese corazón para que Él entre y pueda darme esa revelación, para yo poder pedir conforme a su corazón y a su voluntad. Es en esa medida. Amén, así es. Pero fíjate, muchas hermanas están confundidas y es lamentable. Sí. Oran para que ya no sea la voluntad de ellas, sino la voluntad de Dios en sus vidas. Pero como no leen la palabra, no saben cuál es la voluntad de Dios. Ellas preguntan incluso, sí, uno las ve en los grupos, todas son esposas y todas dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Será que Él es feliz que mi esposo esté con la mujer extraña? Y uno se queda aterrado que ellas piensen así, ¿no? Claro, porque no conocemos, es la ignorancia la que pierde al pueblo de Dios, dice la Escritura. Sí. No sabemos cuál es la voluntad para mí, cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi esposo, para mi matrimonio. ¿Sabes una cosa? Es muy claro en la Sagrada Escritura. Sí. Tú y yo ya lo hemos comprobado y necesitamos
ir a la palabra para conocer su voluntad, porque todo el Señor se encargó de revelárnoslo y no son revelaciones místicas. De verdad, yo les decía en los estudios, he oído gente que dice, no, pues es que el Señor me reveló que este iba a ser mi esposo. Oye, pero ¿quién es ese? No, pues es que es el esposo de la otra hermana, pero ya Dios me dijo que era para mí, que se va a divorciar de ella. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y perecen porque hacen conforme a sus pasiones, a sus deleites, a su propia inmundicia, no conforme a mi voluntad. Por eso es que Apocalipsis lo dice claramente. El Señor les dice a estas personas, ¿sabes qué? Mira, tú dices que oras, que ayunas. Tú dices, Señor, Señor, ¿por qué yo en tu nombre expulsé demonios, hablé milagros, hablé nuevas lenguas, prediqué el evangelio, sané personas? Y él va a decir, sí, pero ¿qué crees? Que eso todo lo hice yo, no fuiste tú. Tú, aléjate de mí, porque yo no te conozco. Nunca tuviste una relación conmigo, nunca te interesaste en conocerme. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hiciste solamente tu voluntad, pero no la mía. Amén. Y la voluntad de Dios ya está plasmada en la Sagrada Escritura. Su voluntad es que llegues al conocimiento verdadero para que nadie te pueda mover de sus planes y propósitos, como lo hizo con Yahshua, ¿no? En este paso que él tuvo por esta vida terrenal y que padeció mucho, pero él resistió porque sabía, tenía claramente cuál era el propósito para el que fue enviado. Si hoy tú oras porque en esta noche el Todopoderoso abra tus sentidos espirituales para que te pueda revelar sus misterios, ya no habrá más dolor, ya no habrá más dudas, ya no habrá más errores, porque serás, dice la Escritura, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que puede soportar lo que sea como Yahshua lo hizo para vencer y para que se cumpliera la voluntad del Padre en aquella misión que le había encomendado. Primera de Juan 3 dice, sabemos que tenemos lo que hemos pedido cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en este proceso por el que estás atravesando es principalmente que tú lo conozcas, que llegues a esa revelación de su perfecta y agradable voluntad para tu vida y matrimonio, pero sobre todo, que lo ames. ¿Cuántas amamos al Señor? Amén. ¿En verdad te sientes enamorada del Señor? ¿Sientes que con Él basta? ¿O todavía estás sufriendo por el amor que proporciona el mundo? No, no es más que suficiente. Al contrario, te estás llenando de ese amor que Él te da para amar a tus semejantes y entonces recibir la cosecha de lo que tú estás dando. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué poderosa es esta palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy oramos conforme a la oración que hizo el apóstol Pablo. Oro habiendo oído de la fe y del amor de mis hermanas en esta noche. Oro habiendo escuchado, Señor, que mucho de tu pueblo tiene hambre y sed de ti. Yo oro, Padre Celestial, y te pido en el nombre de Yahshua HaMashiach, conforme a lo que está escrito, que le des un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento a cada una de mis hermanas aquí presentes y las hermanas que escuchen este audio. Que mis hermanas que atraviesan este proceso de restauración matrimonial o cualquier otro proceso que les esté afligiendo y causando dolor, comprendan que deben tenerte como prioridad en su vida para que tú, poderoso Padre, les des
todo aquello que pidan en el nombre de tu Hijo amado. Porque mi pueblo pereció en el Antiguo Testamento, dice el Señor, porque no tuvo este conocimiento. Se quedaron estancados y se quedaron estancados porque escogieron quedarse estancados, porque creyeron que ya no había más, porque creyeron que ya sabían todo de la Sagrada Escritura y se quedaron como los que se quedaron en el desierto. Vieron mis obras, dice Yahweh, pero nunca conocieron mis caminos. Padre amado, solo tú puedes hacernos entender estas verdades. Porque dice tu palabra, Señor, todas las razones de mi boca son justas y las entienden los que han alcanzado el entendimiento y son razonables a los que han hallado sabiduría. Hoy, Padre Celestial, busqué la sabiduría sobre todas las cosas porque Dios es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Encontrarás, dice el Señor, porque buscarás y me buscarás de todo tu corazón. Pero si te quedas tirada en el desierto y ya no me buscas, dice el Señor, ya tienes tal vez 4 días o 5 días que no hablas conmigo y que no me buscas, que no oras conforme a mi palabra y que lo haces en ignorancia a mi ley, que no crees que te puedo hablar, que tienes tal vez una semana sin pedirme nada, dice el Señor, y quieres que te resuelva tus problemas cuando son ya una urgencia. Mi amada, te estás equivocando. Yo no soy un Dios que cumple caprichos. Soy un Dios que hago conforme a mi voluntad expresada en la Sagrada Escritura. Esa escritura que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Esa palabra a la que yo permanezco fiel, si hoy tú decides aplicarla en tu vida y en tu matrimonio. En esta hora Yahweh nos está hablando, mis amadas hermanas, y nos pide que nos acerquemos a Él para conocerle verdaderamente. Él revelará a nuestro espíritu su voluntad y de ahí, ¿qué crees? Nada ni nadie nos podrá mover. La corriente del mundo dominado por el enemigo ha arrastrado a muchas. Pero nunca es tarde, dice Yahweh, para que nos humillemos y reconozcamos que no hay nada que podamos hacer sin Él. Porque separadas de ti, Señor, nada podemos hacer. En las redes, Señor, y en muchas partes existe una falsa doctrina, una falsa piedad que nos incita a desistir de nuestra cruz, a volver a Egipto, y nos incita a no estar más en este desierto, como el enemigo lo hizo con nuestro amado Yahshua HaMashiach. Es precisamente cuando fuiste tú quien lo llevó al desierto para probar su fe que el enemigo lo tentó. Son muchos, Padre, los emisarios que envía ofreciéndonos las riquezas, el poder y la aparente felicidad que ofrece este mundo. Pero sabemos, Padre, que esos caminos son para perdición y muerte, y que para que tu plan perfecto no logre cumplirse en nuestra vida y nuestro matrimonio. No se trata, Señor, de nuestro matrimonio únicamente porque sabemos que eso es añadidura. Se trata de llegar a lo más sublime, al conocimiento de la verdad de Dios para gozar de una vida plena y feliz en Él. Para que entonces, dice la Escritura, conceda las peticiones que hay en nuestro corazón. Esta noche
Si hay alguna persona que no tiene a Yahshua HaMashiach verdaderamente en su vida y te ha sido revelado como a Pedro por el Padre, que Él es tu Salvador y que Él ha vencido toda autoridad maligna en tu vida y que Él ha pagado el precio de tus pecados por ti en aquella cruz, yo te invito, amada, que abres la puerta de tu corazón porque te está llamando. Si tú lees tu Biblia pero no comprendes muchas cosas y tu fe es sincera y verdadera, hoy le pido a Yahweh, como Pablo lo pidió por esos creyentes, que te dé un espíritu de revelación y sabiduría en su palabra y en su voluntad para no caer, para no tropezar en el camino y para no quedarte estancada como le pasó al pueblo de Israel en el desierto y solo un pequeño remanente logró entrar a Canaán. Padre, que en esta hora cada una de mis hermanas que están aquí presentes y toda aquella persona que escuche esta oración logre aferrarse a tu mano y permanecer en ti para llegar a su tierra prometida. Que todas las mujeres, Señor, que pertenecen a este ministerio alcancen tus promesas a través del espíritu del conocimiento, sabiduría y revelación que les has dado. Que logren morir a su yo, que ya no haya tibieza en su corazón y que se comprometan contigo y solo contigo para buscarte, adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. Padre amado, gracias porque esta noche he entendido que te necesito. Dile, yo he entendido, Señor, que te necesito. Que tú me diste la vida y que mi futuro está en tus manos, solo en tus benditas manos. Que tú eres el único que puedes cambiar mi manera de pensar. Que tú eres el único que me puedes desprogramar y me puedes limpiar de toda inmundicia, de todo aquello que el mundo que no te conoce y no tiene tu perfecta revelación me ha enseñado. Tú, Padre Celestial, Yahshua HaMashiach, vienes en esta hora a salvarme, a mostrarme el camino, la verdad y la vida eterna. Oh Señor, si hay alguna dureza en mi corazón, ablándala, Padre. Solo tú puedes hacer esto. Vienes a decirme que eres real, que a los 3 días te levantaste de los muertos y que vives sentado a la diestra de tu Padre para vivir para mí ahora y esperarme el día de mi muerte y cambiar mi cuerpo para que sea igual al tuyo, lleno de gloria y vivir eternamente a tu lado y en tu presencia. Creo que Yahshua, Señor, pagó en la cruz por mí con su sangre bendita y dio su vida en mi lugar. Y hoy te pido, amado Rey, en este instante, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. No quiero nunca más soltarme de ti, Padre. Te amo porque tú me amaste primero en aquella cruz. Te amo, poderoso Rey, y te doy las gracias de haber permitido que tu Ruach HaKodesh se manifieste en esta hora, que podamos haber sentido tu presencia con esos sentidos espirituales que tú nos has dado, poder recibir tus caricias, que a pesar de que en el mundo físico no te podemos ver, te sentimos. Gracias, Padre, por todo tu amor, bondad y misericordia, porque sostienes a mis hermanas, porque no vas a permitir que decaigan en su fe, porque tu diestra poderosa las sostiene. En el bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.